Entonces la pregunta que viene a continuación sería: ¿cómo nosotros podemos cambiar la manera en que interpretamos nuestra realidad? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Y qué te parece si mientras nos tomamos un cafecito podemos conversar de esto? ¿Ok? Bien. Creo que hay dos maneras de vivir. La primera forma de vivir es basada en el temor. Y la otra manera de vivir es basada en el amor. Si queremos aprender a vivir en esa libertad, en ese amor, necesitamos renunciar, obviamente, a vivir bajo la esclavitud y bajo el temor. ¿En qué consiste vivir bajo el temor? Yo creo que es lo que normalmente se promociona en nuestra sociedad, que es vivir bajo esa angustia de tener que cumplir con las expectativas de otras personas, vivir bajo esa angustia de tener que ser el mejor, de tener que competir, de tener que constantemente estarte comparando con otras personas, de vivir bajo esa angustia de basar tu identidad en las cosas que tú tienes, en las cosas, incluso en las cosas que haces, y en tu rendimiento, en cómo otras personas te ven. Todo eso es vivir en esclavitud, vivir bajo el temor de no ser amado, básicamente. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida basada en el amor? Que sería todo lo contrario, sería vivir una vida con libertad, vivir una vida con esa seguridad de que somos amados, vivir con una identidad no basada en las cosas que podamos tener o adquirir, sino en quienes somos, y justamente entender que somos personas que hemos sido creadas, que hemos sido diseñadas con un propósito, independientemente de qué es lo que otras personas piensen de nosotros, sino que nosotros podemos ser amados. ¿En dónde podemos encontrar ese amor? Ese sería el siguiente paso, y quisiera invitarte a que conversemos o que continuemos esta conversación pensando en eso. ¿Cómo nosotros podemos entendernos como personas amadas y dejar de vivir en esa lucha por competir, por ganar, por ser mejores, por vivir en ese mundo de temor? Hasta el momento hemos hablado un poquito sobre la transformación personal y más o menos sobre la transformación en las relaciones interpersonales con otras personas. Y justamente en este tema yo quisiera invitarte a que podamos pensar en con quiénes nos cuesta más relacionarnos. Normalmente, si queremos caminar en medio de este proceso de transformación, no es algo que está ya escrito en piedra o que existe un paso A, B, C para ser transformados. La verdad es que no es algo como eso, sino más bien es como un rompecabezas que poco a poco vamos descubriendo y vamos armando. Y tal vez una pieza clave del rompecabezas tiene que ver con cómo han sido nuestras relaciones pasadas. Y al respecto tenemos algunas piezas del rompecabezas como el perdón, por ejemplo, o lo que sería el opuesto de eso, el rencor, las relaciones que nos han dañado, las relaciones que han causado dolor en nuestra vida. Y si queremos aprender a amar, vamos a necesitar explorar estas áreas para ir sanando nuestro corazón. Al final de cuentas, como les decía, para poder vivir en este camino del amor, necesitamos eliminar un montón de cosas que producen temor a nuestra vida. Y parte de esas cosas que producen temor en nuestra vida tiene que ver con nuestro dolor o con las cosas que más nos han causado daño, incluso con las personas que más nos han lastimado. Entonces, en medio de este proceso de aprender a amar a otras personas, vamos a necesitar perdonar a quienes nos han ofendido y perdonarnos a nosotros mismos. Incluso si tenemos algún resentimiento con Dios o algo así, necesitaremos explorar esa área y ver qué es lo que necesitamos resolver de eso. Lo chévere de eso es que no estamos caminando solos, sino que podemos caminar juntos en medio del proceso y podemos conversar y podemos explorar esas dimensiones de manera conjunta. Hemos estado pensando un poquito en relaciones interpersonales y ahora quisiera invitarles a que reflexionemos en cómo nuestra manera de relacionarnos con otros podría ser una manera transformadora de ser agentes de cambio en medio de nuestra sociedad. Me refiero a que al final de cuentas existen más o menos unos 6.500 millones de personas en el mundo, y si dividimos eso o si vamos haciendo un zoom
podemos ir viendo que hay continentes, hay países, hay ciudades, hay barrios, hay familias y hay personas. Entonces, al final de cuentas, si es que nosotros queremos ser agentes de transformación, podemos empezar desde donde estamos. Podemos empezar desde nuestra familia, podemos empezar desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro lugar de estudios, desde, no sé, algún lugar en nuestra ciudad un poquito más amplio. Pero independientemente de todo eso, va a tener que ver o que está relacionado con relaciones, y justamente de eso es lo que quisiera que hablemos en este instante. Si nosotros queremos ser agentes de transformación, hemos visto que lo primero que necesitamos transformar o estar dispuestos a transformar es nuestra propia vida. Después, esa transformación interna puede generar una transformación en nuestra manera de relacionarnos con otros, y esa manera de relacionarnos con otros diferente puede impactar el lugar donde nosotros estemos, independientemente de qué es lo que estemos haciendo, independientemente de si somos ingenieros, estudiantes, carpinteros, mecánicos, comunicadores, políticos, educadores. O sea, independientemente de todo eso, en donde sea que tú estés, si aprendemos a amar de una manera genuina, podemos ser agentes de transformación en medio de este mundo que está tan ensimismado con el egoísmo, tan ensimismado con adquirir, con comprar, con basar la identidad en las posesiones. Entonces, la única manera de realmente poder generar una transformación, yo creo que está basada en aprender a amar de una manera correcta. ¿Y cómo podemos amar de una manera correcta o de una manera saludable y libre? Es justamente experimentando ese amor incondicional en nuestra propia vida para poderlo dar a otras personas de manera natural, de manera generosa también. Entonces, esa invitación que viene sería a que nosotros podamos buscar experimentar el amor de Dios de una manera profunda, y que esa experimentación del amor de Dios de una manera profunda pueda llevarnos a nosotros a sentirnos amados, a transformar nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de relacionarnos con otras personas y, por supuesto, de ser agentes de transformación en medio de nuestro entorno. Muy bien, hemos estado conversando un poquito sobre transformación y cuál es el papel del amor en medio de este proceso. Realmente hay muchísimas cosas más que quisiera compartir con ustedes, pero el tiempo es bastante corto y, bueno, mi ofrecimiento es a poder seguir haciendo este tipo de conversaciones con ustedes. Vamos a tener también sesiones de podcast, estamos trabajando en eso, y también vamos a subir archivos en PDF. Entonces te invito a que puedas visitar www.marco-andrade.com y también www.creoelcambio.com. Entonces espero que podamos seguir en contacto y ahí nos vemos.